Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado. Ok, ahora les invito a que abran sus Biblias en San Juan capítulo 6, del verso 25. Juan 6, ustedes ya deberían saber, pues yo creo que ustedes deberían, cuando saben que predico yo, deberían traer la Biblia abierta del principio en Juan, ¿no es cierto? Entonces, Juan capítulo 6, versículo 25 al 29, vamos a estar leyendo. Y les invito a que nos coloquemos un momento más sobre nuestros pies. Dice la palabra del Señor: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Padre, gracias por esa palabra tuya, gracias por haber confrontado no solamente la vida de los judíos, sino también nuestra vida el día de hoy. Gracias por tu misericordia al hablarnos, al tocarnos. Gracias por permitirnos recordar a través de esa santa cena que tomamos tu cuerpo y tu sangre, Señor, que vitales para nuestra vida hoy en día. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, iglesia, hoy vamos a hablar de algunas señales para la vida eterna. Así se titula la predicación: señales para la vida eterna. Esas fueron las palabras de Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ¿verdad? Señales para la vida eterna. Entonces, en primera instancia, a usted y a mí nos interesa saber qué es una señal. Nos interesa, para poder saber y entender esta predicación, usted y yo tenemos que saber qué es una señal. Bíblicamente, una señal no tiene mucha diferencia con lo que hoy en día, con la Real Academia de la Lengua, lo que significa una señal como tal. Una señal es una marca, una indicación de aquello que distinguía a una persona de otra, ¿verdad? Signo o una advertencia, ¿verdad? Una señal en nuestra época actual es algo que distingue una persona de otra. Por ejemplo, cuando a un soldado hace algo, wow, sobrenatural, salva a un amigo, arriesga su vida, va a una guerra, cuando llega lo reciben con una medalla especial, una medalla honorífica. Eso es una señal. Usted le coloca la medalla, a él le colocan la medalla, y cuando usted lo ve, le ve la medallita, usted dice: ese hombre hizo algo. Ese hombre hizo algo importante, ese hombre, wow, tenaz, ¿no es cierto? Pero usted no aprecia y valora en sí el cobre como tal que representa que es la medalla. O todo ese montón de banderitas y escuditos que tienen aquí los altos mandos del ejército. Usted no dice: wow, venga, ¿eso es en qué? ¿Eso es en oro o eso es qué? No, es un pedazo de metal que le pegan ahí. ¿Qué representa todo lo que esa persona ha ascendido, todo lo que esa persona ha estudiado, o todas las guerras que ha librado, o a las personas que ha salvado? En realidad, una señal es algo que te representa algo que te muestra algo más allá, algo más profundo que está pasando. Una señal para los judíos era más o menos parecido lo que para nosotros puede significar una burbuja. En clases de pareja hemos estudiado mucho el término de cómo las burbujas salen, ¿verdad? Cuando usted está en un lago, usted ve el agua mansita, tranquila, dan ganas de meterse, dan ganas de bañarse si estamos en tierra caliente, no aquí en el norte pues. Aquí usted ve un lago y le corre.
pero usted vaya al páramo y ver, eso no dan ganas de nada. Pero cuando usted está en tierra caliente, usted ve un lago y usted le dan ganas de meterse, a menos que usted vea que dentro del lago empiezan a salir burbujas. Glu, 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 glu. Ahí abajo hay algo. Ahí abajo hay una cosa y está respirando. Eso se está moviendo, y si ve que las burbujas se mueven, glu, 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 glu. Ah, no, 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 no. Más bien vámonos antes de que salga. No sabemos qué es lo que hay debajo, pero las burbujas nos están indicando, nos están dando una señal de que hay algo profundo. Eso más o menos era lo que Jesús estaba esperando de parte de los discípulos, de parte de los judíos. Que cuando ellos vieran los milagros, ellos vieran las señales que Él estaba haciendo, las señales que Él estaba entregando. Ahora, el reclamo que Jesús les hace acá en el versículo 26 es ¿cuál? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús les está recriminando que lo están buscando no por las señales, sino porque comieron el pan. Entonces automáticamente a mí me vino como que una duda. ¿Qué eso no es lo mismo? ¿Qué es que acaso a través del pan no fue la señal, o la señal no era el pan, o cómo fue la multiplicación del pan? Entonces ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo así? Venga, ¿qué pasó ahí? Ahora, en primera instancia Jesús dice: ustedes me están buscando. Yo quiero de pronto actualizarles un poquito en el contexto. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en el contexto de la multiplicación del pan, ¿verdad? San Juan capítulo 6, la multiplicación del pan. Jesús alimentó a 5,000 hombres, les dio de comer, que no tenían con 5 pescados y 2 peces, 5 panes y 2 peces, 5 pescados y 2 peces, eso sí que es lo mismo, 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Entonces Jesús vino y con esos 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000 personas, y la gente dijo: wow, lo quisieron nombrar rey. Entonces Jesús se fue, se abrió un poquito y se fue a la montaña y se fue a orar. Los discípulos en la noche cogieron la barca y salieron y se fueron, pero las demás multitudes se dieron cuenta que salieron los discípulos, pero Jesús no salió con ellos. La multitud lo supo, lo vio, entonces se quedaron allí esperando. Al otro día, muy temprano, estaban allí en la región. Resulta que Jesús en la noche, cuando los discípulos ya habían avanzado en el mar, Jesús se fue caminando por el mar. O sea, Jesús despistó a la gente. La gente estaba despistada, la gente estaba perdida. Y entonces, ¿qué pasó? Claro, Jesús se montó en la barca y terminó por allá en Capernaum con los discípulos. Al otro día por la mañana la gente dijo: no, Jesús no se fue en la barca, y aquí hay una sola barca, hay que esperar porque Jesús, para poder salir de acá, necesita barca. Esperémoslo aquí, esperémoslo acá. Lo estaban buscando desesperadamente. Lo estaban buscando desesperadamente. Y entonces cuando vieron que nada que llegaba, fueron, buscaron los alrededores, se dieron cuenta que Jesús no estaba, cogieron las barcas que llegaron ya de Tiberias y de otras partes, se montaron en ellas y se fueron a buscarlo a Capernaum. Miren el desespero de la gente buscando a Jesús, el desespero de las personas buscando a Jesús. Y entonces cuando llegan a Capernaum le dicen: maestro, ¿cuándo te viniste acá? No supimos ¿no te despistaste? Y entonces Jesús les responde: ustedes me están buscando porque vieron en la multiplicación de los panes, comieron el pan y saciaron sus estómagos. Pero ustedes no me están buscando porque hayan entendido la señal, porque hayan visto la señal de parte de Dios. Entonces, ¿qué es una señal y qué es la multiplicación de los panes si las cosas son diferentes? En el caso de la multiplicación del pan, si estamos diciendo que una señal es algo que me muestra algo que está profundo, en realidad esto de las señales cumple una función muy importante también en el libro de Juan. ¿Por qué? Porque la intención de Jesús es, a través de las señales, mostrarnos el reino de los cielos. A través de Él, a través de sí mismo, mostrarnos el camino hacia el Padre y mostrarnos también el reino al cual vamos, ¿verdad? Y si yo miro la multiplicación de los panes, definitivamente, o sea, por el lado que yo lo mire, yo no puedo dejar de verlo desde el punto de vista de la preocupación que Jesús tenía, o la preocupación que el Padre tiene por el área económica de la sociedad, de sus seguidores. O sea,
cuando yo veo a los seguidores de Jesús, cuando yo veo al pueblo que llega y está siguiendo a Jesús y escuchando las palabras, y Jesús les multiplica, les dice, estas personas vienen desde lejos, no han comido, están aquí por escuchar mi palabra. Entonces viene y dice, vamos a darles de comer. Cuando Jesús les da de comer, definitivamente a mí me está mostrando una imagen del Padre. Esa señal me está mostrando una imagen del Padre que está preocupada por la economía de su pueblo que viene a escucharle, de su pueblo que viene a recibirle, de su pueblo que quiere estar atenta a la voz de Dios. Entonces, aquí estamos hablando definitivamente de la pasión de Dios por la economía del pueblo. Esa señal la estoy viendo yo allí. Yo estoy viendo eso, de que puedo discernir de que Dios está preocupado porque el pueblo tenga, de que Dios está preocupado porque el pueblo se alimente, porque el pueblo viva, tenga sustento. ¿Qué es lo que pasa? No sé, me da a entender como que la música detrás de todo el texto bíblico, todo lo que está sucediendo y el ambiente, cuando hablamos de música detrás del texto es el ambiente que se está proporcionando y se está viendo detrás del texto. Me puse por un momento en los zapatos de Jesús, y eso le sucede a uno como cuando uno ve a una persona con necesidad y uno viene y le da algo a esa persona y le ofrenda algo a esa persona, y esa persona, ay, Dios le bendiga, muchas gracias, pegó donde era, justamente el Señor lo envió, Dios le bendiga. Al otro día esa persona te busca y te, hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y entonces lo trata usted como con una especialidad diferente, como que lo mira ya con unos ojos diferentes, como que, ¿qué hay para mí? No tiene más de lo de ayer, no tiene. Y entonces yo me puse como que en los zapatos de Jesús, y yo pensaba, como es de incómodo cuando uno viene y pues uno ve una persona con necesidad y listo, le entrega, pero ya cuando esa persona el otro día le pide, y entonces como que ya está pegado a uno porque sabe que uno le da, como que lo saluda con una especialidad, o lo que llamamos coloquialmente, le está lambiendo todo el tiempo. Y eso es lo que yo siento cuando llegan los judíos en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, como esa pregunta como tan casual. Maestro, ¿cuándo llegaste por esto lado? Ay, estábamos buscando. Sí, yo sé que me están buscando. Sí, yo sé. ¿Ustedes quieren más pan? O sea, eso incomoda. Pero Jesús sí estaba interesado en esa economía del pueblo. Entonces, cuando Jesús les está diciendo, es que ustedes me están buscando a mí porque comieron pan y saciaron sus estómagos, sus barrigas, pero no porque entendieron la señal, lo que está diciendo es, ustedes vieron la burbuja, cómo explotó, vieron la burbuja salir y se quedaron con la burbuja. Se quedaron con esa parte, nunca preguntaron qué había en el fondo, nunca se preocuparon por saber de dónde viene esto, qué representa esto, a qué me lleva. Una persona que hubiese entendido esa señal, no hubiese preguntado, ¿hay más pan? Sino que hubiese preguntado, hábleme más de ese Dios que provee el pan. Hábleme más de dónde llegó ese pan, cómo fue eso, qué pasó. Venga, en el reino de los cielos va a ser así. En el reino que usted nos está presentando, uno lo sigue a usted y hay comida para todos. Y Jesús le pudo haber hablado, le pudo haber enseñado, le pudo haber... Mire, es que es lo mismo que sucede con la iglesia hoy. Es que es la misma condición, y eso es lo que le duele a uno en el alma. Y eso es lo que le duele a Jesús. Que muchas personas siguen a Jesús, vienen a la iglesia, se arrodillan, se postran, pero no entienden la señal. Y Dios les provee. Ay, Señor, gracias, es que el Señor está conmigo, es que mire la bendición de Dios sobre mi vida. Y entonces eso no te lleva a vivir y a conocer algo más sobre el reino, no te lleva a desear más. Es que Jesús hubiese sido feliz con una persona al menos que hubiese dicho, Jesús, yo quiero vivir en tu reino, porque si en tu reino vamos a vivir así, yo quiero conocer más de ese reino.
Yo quiero conocer más de la vida eterna. A mí no me hable de pan, a mí hábleme de ese reino que usted nos está mostrando. Y entonces Jesús hubiese dicho, entendió la señal. Entendió la señal. Es una persona que está lista, está preparada para conocer más del reino. Y créame, persona que conoce y entiende las señales del reino, también tiene la prosperidad y tiene la bendición de Dios sobre su casa. No le falta. A estos hombres les faltó la provisión, les faltó seguir recibiendo bendición por falta de tener las señales de Jesús. A mí personalmente me impactó mucho el versículo 12. De todas las señales que podríamos ver que Jesús entregó, el versículo 12 dice, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. A mí personalmente esa señal me impactó, me gustó, porque Jesús es un padre perdón, esto está apagando. Porque Jesús me muestra a un padre administrador que no autoriza sonido, sí. Que no autoriza el despilfarro. Aquí me muestra Jesús a un padre que está interesado en una buena administración. Y si eso es una señal para mi vida, yo digo, venga, al Padre no le gusta desperdiciar. Al Padre no le gusta que despilfarremos. Piensa por un momento, los discípulos, ya comieron 5,000. ¿Qué más queremos? Ya comieron 5,000, todos quedaron llenos. Y fuera de eso, ya Jesús quedó parado. Ya, Él quedó como el que multiplica, el que hace, el que llena en cantidades. Ya vimos el milagro de Jesús y Jesús les pide que recojan las obras. Y lo que es mejor, dice ahí, para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. A tocar. Sí. No, está malo allá. Sonido, sí. Sí. Bájale un poquitico al volumen. Recuerda que si lo subes del todo se... Ok. Entonces dice, para que no se pierda nada. Y allí veo yo a un Dios, a un Padre que es un excelente administrador, que no le gusta que se desperdicie. Dios no está de acuerdo con la mala administración. Dios no está de acuerdo con aquella. Y pienso, en segunda instancia, es que si yo estoy viendo aquí un milagro que me está hablando, una señal que me está hablando del interés que tiene Dios, que tiene el Padre por la economía de un pueblo, entonces yo me tengo que preguntar automáticamente, ¿qué es lo que está pasando que yo no estoy llegando a que Dios me pueda proveer como proveyó ese pan para los 5,000? ¿Qué es lo que me está alejando y qué es lo que me está apartando? En primer lugar, estamos viendo, estos hombres no entendieron la señal, estos hombres se quedaron simplemente con la burbuja. Pero en segundo lugar, estoy viendo, Dios provee, pero hay una cantidad de personas que despilfarran. Pero no somos buenos administradores de la bendición de Dios. ¿Y por qué no somos buenos administradores? Porque muchas veces cuando nos llega una platica de más, pues en primer lugar ya la tenemos gastada. Muchas personas que desde enero ya tienen la prima de junio gastada. Ya eso saben que para dónde va, ¿no es cierto? Y si usted va a mirar para dónde va, no es para la mejor parte. Es para pagarle los intereses al pagadiario, o es para pagar cosas que saqué en diciembre, una cantidad de excesos que tuve en diciembre, una cantidad de préstamos que tuve que hacer en diciembre para poder, entonces me quedé sin platica para comprar los cuadernos y los útiles de enero.
Entonces, ¿qué pasó? Tocó prestar plata y tocó prestar plata a interés. En conclusión, esa plática ya está gastada. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿para qué Dios te da de más si eso ni siquiera es para ti ya? ¿Usted cree que Dios está interesado en bendecir al usurero que te cobra un 20% de intereses? Dios está interesado en bendecir a las entidades que te prestan plata y que te la sacan en una cantidad de formas impresionantes. ¿Tú crees que Dios está interesado en seguir bendiciendo a los magnates y más duros de esta tierra? Dios no, tú sí. Y eso es despilfarro. Eso es una forma de despilfarrar dinero. Eso es una forma de entregarle dinero, porque es que cuando tú terminas pagando una cosa 3 y 4 veces, eso es despilfarrar tu dinero. Cuando tú no tienes la capacidad de decir, voy a ahorrar y lo voy a comprar de contado, eso es despilfarrar. Dios no está de acuerdo con el despilfarro. No, eso ahí lo vamos pagando, como predicaba mi esposa esta semana. No, eso ahí lo vamos pagando. ¿Cuánto es la cuota? Eso es tanto. Ah, sí me da para pagarlo en el mes. Hágale. ¿No te das cuenta que lo estás pagando 3 veces? ¿No te das cuenta que esa entidad te está sacando, chupando la sangre? ¿Y sabe qué es lo más triste? Si yo conozco las señales del reino, si yo conozco la metodología del reino, entiendo que Jesús me está mostrando un reino de los cielos de provisión y de bendición y de abundancia. Lo más triste es que nosotros somos buenos para oprimir a los pobres y para regalarle plata a los ricos. Es muy sencillo. Usted le pide plata prestada a un hermano en la iglesia y ese hermano viene y le dice, hermano, listo, yo se la presto, pero entonces, como usted me la está pidiendo a tanto tiempo, yo le voy a cobrar un interés de esto y yo lo desembalo con eso. Y usted dice, María, ese hermano tan usuario, viendo que es un hermano en Cristo y no es capaz de prestarme toda esa platica, viendo que él la tiene ahí, ay hermano, pero es que yo necesito esa plata, antes voy a dejar de utilizarla en esto, pero no, usted, ese hermano tan usurero, pero se va a Bancolombia, se va a cualquier cooperativa, se va a cualquier parte y le cobran el 1.5, el 2.5, el 3.5 si es por una tarjeta de crédito. Eso sí, a usted no le importa sacar la tarjeta de crédito y decir, vea, yo lo compro con mi tarjeta de crédito que me cobra el 3.5, y eso sí no es usurero. No, es que eso es lo legal. Nos fascina darle plata a los más ricos y nos fascina oprimir a los que nos quieren ayudar, que nos pueden ayudar mucho más económico. Pero no, eso es falta de administración. Eso es lo que Jesús exactamente está diciendo acá. Jesús no autoriza en ningún momento el despilfarro. Y la mayor parte de nosotros, muchos de la iglesia de Cristo, como estamos enfocados en la bendición, no nos damos cuenta que la bendición nos está hablando de un reino en el cual yo tengo que bendecir. Y si yo entendiera las señales del reino, yo bendecía y veía como Dios me bendice. Yo trataba de actuar así como Jesús. Yo me despreocupaba por el pan, yo me despreocuparía por la bendición. Y estaría enfocado en conocer a ese Jesús, en meterme con ese Jesús, en trabajar por ese Jesús. Ahora Jesús viene y les dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Sonido, sí. Sonido. Ok, esperemos que con esto nos vaya mejor. Sí. Quieto para ver. Listo, gracias, Willy. Ahora, ¿qué dice el texto? Trabajad, no por la comida que perece. La palabra trabajar es ergosomai. ¿A qué nos está mandando Jesús? Entreténgase, es lo que significa trabajar.
entretenerse, lleve a cabo, produzca, avance, crezca, no por la comida que perece. Es que ¿cómo es que es posible que nosotros trabajemos por la comida que perece? Así como la burbuja. Usted se esfuerza en gran manera por ver la burbuja. Y se pega la burbuja estalla y adiós. Se acabó, pereció. Así pereció la burbuja. Es como decir, me esfuerzo en gran manera. Mire, cuando uno era sardino, cuando uno era adolescente, ayer apenas, yo recuerdo que uno coleccionaba medallas de fútbol. Y uno era feliz en la casa con un montón de medallas de fútbol, de básquetbol, que no se había ganado uno. Uno era feliz coleccionándolas porque se las regalaban. Uno cualquiera por ahí estuvo en un torneo, se ganó la medalla, esto y lo otro, recibió la platica y la medalla, vea, parce, le regalo. Y uno como pelado, ay, gracias, tengo una medalla. Hasta que uno creció y se dio cuenta que no servía para nada. Eso no me lo gané yo. Yo me quedé simplemente con el símbolo, pero no me quedé con el premio. Ya uno quería conseguir sus propios logros. Y ya uno se siente contento cuando tiene una medalla, pero es que yo me la gané, pero es que yo me esforcé, pero es que esto me recuerda que yo tuve un gran... Y en realidad uno cuando madura, cuando crece, se da cuenta que lo que vale la pena fue el esfuerzo, no es ni siquiera lo que lo representa. Y lo que Jesús está diciendo es, trabajen al máximo por producir cosas en su vida que dejen señales, por producir cosas en su vida que le muestren crecimiento. No se preocupen por la parte económica, no se preocupe por el milagro, trabaje por crecer espiritualmente, trabaje porque usted pueda conocer cada día más al Padre, trabaje porque usted cada día se pueda meter más con Él. Ahora dice, esa comida perece como la burbuja. ¿Y por qué perece? No siempre porque se acaba. No siempre es porque se acaba, sí, muchas veces es porque esa bendición que te llegó hoy, mañana la vas a tener. Bueno, y en el caso de aquellos que la tienen y la perseveran y persevera con ellos, también esa comida perece por falta de satisfacción. Porque llega un momento en que ya esa bendición no te satisface. Mire, hay un escritor romano llamado Plinio que contaba en una de sus anécdotas que cuando es un escritor romano y él decía que hubo una época en la que en Roma todos los días ya se hacían comidas multimillonarias. En su cultura había hubo una época en la que todos los días ya se hacían comidas multimillonarias. Yo no me imagino cómo será una comida multimillonaria. Eso todo mundo abundaba y sobreabundaba, y eso parecía una reunión de padres de familia de un colegio, de los colegios de acá. Eso todo el mundo llevaba la mejor pinta, todo el mundo se vestía y se entaconaba de la mejor manera porque tenía que destapar el baúl. Pero imagínense, todos los días en las mismas. Imagínense, todos los días en las mismas. Y dice que hubo una boda y hubo una señora a la que se iba a casar, que se colocó para su vestido de boda un manto, una túnica, que tenía tanto oro y tanto lujo. Dice que tenía tanto oro y tantas joyas que ese costo de esa túnica podía superar los 3.000 millones aproximadamente para nuestra época. Dice él, para nuestra época podía superar los 3.000 millones de pesos. Ok, ¿por qué? Porque ni siquiera con eso estaba contenta. Porque era tanta la exageración, era tanta la bendición, era tanta la burbuja, que eso ya no servía para nada. Eso ya era aire, eso ya era vacío, eso ya no estaba llenando el corazón, eso ya no estaba supliendo el hambre que el hombre tenía. Y eso es lo que pasa con la burbuja. Tú puedes decir, bueno, la burbuja lo que pasa es que no se me va, la burbuja permanece. La burbuja se queda ahí conmigo. En mi casa hay platica, en mi casa estoy acostumbrándome a vivir de una forma al menos término medio. Ya no vivo como pobre, ya ahora vivo en un estrato más o menos intermedio.
Y llega el momento en que ese estrato intermedio no te alcanza. No te alcanza. Y tú miras a los pobres y miras a los que, ¿cómo hacen para mercar con un mínimo? En tu casa se ganan 2, en tu casa se ganan 3, en tu casa tienen otras entradas, tienen otras posibilidades. Y tú miras, ¿cómo hacen para...? Y otros que están más arriba dicen, ¿cómo hacen ustedes para vivir en estrato medio? Con todos estos costos de hoy en día, con la gasolina más de 11,000 pesos, ¿cómo hacen ustedes para vivir de esa manera? ¿Y qué es lo que sucede? Esto es un círculo vicioso. ¿Por qué la comida de las burbujas, por qué la comida, por qué las bendiciones perecen? No siempre porque se vayan, sino porque no llenan el alma. Porque te das cuenta que no llenan tu corazón, no satisfacen tu hambre, no satisfacen tus necesidades. Lo que Jesús quería decir es que los judíos no estaban interesados sino en las cosas materiales, en lo que veían, y lo que veían no les iba a llenar, no les iba a satisfacer. ¿Cuál era la idea? Que ellos miraran más allá, que ellos pudiesen ver. Y hubo un comentario de Napoleón Bonaparte, no sé si ustedes recuerdan, han escuchado. Napoleón tenía un siervo que era más bien como miope. Y Napoleón trataba de decirle, pero es que tú no te estás enfocando sino en lo que tienes enfrente, tú no te estás enfocando sino en lo material, tú no te estás enfocando sino en lo que puedes conseguir. Y él no le entendía, pero es que eso no es todo, pero es que el todo de la vida no es uno tener cosas, pero es que el todo de la vida no es uno llenarse. Y dice que Napoleón lo acercó a la ventana, lo llevó a la ventana, venga, y era una noche de esas estrelladas, de esas... un techo de estrellas espectacular. Y entonces le dice Napoleón al miope, ¿usted alcanza a ver esas estrellas? Y entonces el miope le dice, no, esa es la diferencia entre usted y yo. Con ella lo dejó. Y esa es la diferencia entre el que entiende la señal y el que se queda con la burbuja. La diferencia es que no vemos sino lo que tenemos acá, lo material, lo que nos enriquece, lo que nos hace sentir contentos por un ratico, lo que nos satisface y nos llena el corazón del hombre. Pero cuando una persona quiere incursionar en Cristo, quiere darse cuenta de qué era lo que nos quería enseñar, Jesús, a través de esas señales, encuentra un reino de los cielos, encuentra un reino espectacular que vale la pena seguir incursionando, vale la pena seguir buscando. Ok, entonces, claro, eso despertó inmediatamente, eso de trabajar por la comida que tiene que ver con la eternidad, por lo que tiene que ver con mi salvación, con lo que tiene que ver con el más allá. Eso despertó el interés de los judíos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Y esa palabra hacer es la misma palabra trabajar que utiliza en el versículo 27. ¿Cómo podemos trabajar entonces en la obra de Dios? ¿Cómo podemos meternos en la obra de Dios? Y Jesús les indica cuál es el primer trabajo que todo cristiano debe de realizar, que todo ser humano debe realizar para Dios. Y el primer trabajo que Jesús le estaba diciendo, por el cual se debían esforzar, por el cual debían trabajar, por el cual debían fatigarse si era posible, era creer en el Padre a través de las señales que daba Jesús. Lo primero que usted tiene que trabajar es que esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. ¿Y cómo lo podían hacer? A través de las señales que se le estaba mostrando. Usted tiene que esforzarse, usted tiene que trabajar, usted tiene que guerrear en su vida, en primera instancia como cristiano, para usted desprenderse, y créame, eso es un trabajo, para usted desprenderse de la mera bendición material y empezar a disfrutar del conocimiento y el crecimiento del reino. Eso es un trabajo impresionante, porque ¿sabe qué es eso? Es coger esta mente humana, pegarle un revolcón tan impresionante, una transformación tan grande, para volverla una mente espiritual y poder darse cuenta que desde que usted tenga a Cristo, lo tiene todo.
llegar a ese término, para llegar a esa conclusión, a muchos nos cuesta mucho trabajo. ¿Cómo es posible que si yo tengo a Cristo lo tengo todo pero no tengo trabajo? ¿Cómo es posible que si yo tengo a Cristo lo tengo todo pero tengo problemas en mi casa? Tengo problemas en la economía. ¿Cómo es posible que si yo tengo a Cristo lo tengo todo, pero cómo es posible que yo me enfoque en lo que a Cristo le gusta, pero si hay que trabajar, trabajar y trabajar, hay que esforzarse y matarse, hay que desgastarse en la vida trabajando para poder conseguir la papa de la casa? ¿Cómo es posible? Y eso es un trabajo para muchos de nosotros. Poder conocer a Cristo y la forma en que opera. Poder acostumbrarte a ver a Jesús allá a la vuelta de la esquina, diciéndote: yo te amo, te quiero proveer. Y que cuando alguien viene y te quita algo, ¿cómo es posible que me estén quitando? Tú sabes que allá en la esquina te está esperando Dios para darte el doble. ¿Pero por qué? Porque Él quiere que tú lo conozcas y te relaciones con Él, que tú intimes con Él, que tú conozcas el reino. Es que si nos estamos preparando para el reino de los cielos, desde acá tenemos que empezar a conocerlo, y eso es lo que Jesús quería. Mire, durante la existencia del hombre, Dios se ha querido relacionar con él, ha querido darse a conocer, y que el hombre se enamore y se apasione por su obra, se apasione por lo que Dios está moviendo, que el hombre se apasione, se enamore por lo que Dios está haciendo para arriba, para abajo, y que se quiera mover donde Él se mueve. Pero el hombre no ha aprendido a identificar las señales. El hombre no ha podido identificar, no ha podido aprender que desde el principio de la creación Dios hizo una casa llamada planeta Tierra para mostrarle al hombre: yo te construyo casa, yo te construyo vivienda, para mostrarle al hombre: caminar conmigo, caminar a mi manera, es lo mejor que te puede pasar. Dios ha estado interesado desde la creación del hombre en darse a conocer, en relacionarse, que tú lo entiendas. Y todo, absolutamente todo lo que existe en esta tierra me tiene que hablar de ese reino al cual yo voy, me tiene que enamorar de ese Dios, me tiene que enamorar de su presencia. Pero te llega una platica de más y te enamoras de esa platica: y el Señor tan grande, el Señor tan misericordioso, mire cómo me proveyó esta platica, y te quedaste ahí, esa platica se acaba, y así no se acabe, ya mañana necesitas más. Pero si tú tienes esa relación, si tú te enamoras de aquel que te proveyó, si tú te enamoras y te das cuenta que Él te está socorriendo, créeme, estás garantizando que para mañana Él te pueda volver a multiplicar los panes, Él te pueda volver a abrir los cielos, Él pueda derramar otra vez su gloria, Él pueda otra vez simplemente amarte y corregirte y seguir trabajando contigo, porque Dios al que ama lo corrige para poderlo bendecir, para poderlo tener cerca y para poder relacionarse. El ser humano sigue sufriendo por la material, sigue buscando a Jesús porque necesita pan, sigue creyendo que Dios lo ama porque lo bendice, sigue identificando la bendición con el amor de Dios. Y entonces el día que no nos bendice, entonces Dios no me ama. Está equivocado el hombre, el ser humano está equivocado, porque Dios te ama, solamente quiere que tú no lo veas como un cajero electrónico. La Biblia entera me está dando señales de un reino diferente, donde Dios, en medio de la nada, lo puede crear todo, y donde Dios, en medio de la escasez absoluta, te lo quiere suplir todo para ti y para los tuyos. Cierra sus ojos, iglesia. Dele gracias al Señor
Dele gracias al Señor que ha traído provisión, se ha manifestado de miles de maneras. Dele gracias al Señor por los milagros del pasado. Muchos de nosotros a veces no tenemos la oportunidad de darle gracias por los milagros del presente, porque estamos tan enfocados en la necesidad y en la dificultad, en el problema que tenemos en el presente, que no vemos nada bueno de qué agradecer. Yo te quiero invitar a que tú le agradezcas al Señor por los milagros del pasado, por aquel día en el que te proveyó milagrosamente, por aquella época, por aquella temporada en que recibías pan del cielo, y tal vez llegó el día en que lo dejaste de recibir y empezaste a ver escasez, o tal vez llegó el día en que ese pan que recibías del cielo ya no te satisface como el pueblo de Israel, y ahora necesitas que Él vuelva a llenarte, necesitas, y el Señor te dice hoy: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, porque en medio de tu debilidad yo me voy a glorificar. En medio de tu debilidad yo te voy a llenar, te voy a satisfacer, te voy a llenar en gran manera. Si Él es nuestro Padre y lo vamos a llamar Padre, entonces tenemos que confiar como hijos, tenemos que ser hijos confiados, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si vamos a declarar tú eres mi proveedor, entonces debemos de actuar como mendigos del Espíritu Santo, como hombres pobres en espíritu, porque necesitamos más de la llenura de nuestro Padre. Compórtate como hijo, compórtate como hijo, que depende, que necesita, que clama, que busca, que trabaja por conocer más a su Padre, que sabe que pase lo que pase, cuando vuelva a casa, allí va a encontrar comida, porque tu papá trabaja, porque tu papá se mueve, porque confío en que mi Padre Celestial no me ha abandonado, tampoco ha muerto, y puedo ir tranquilamente a los pies de Cristo a decirle: ayúdame ahora, porque estoy cansado. Estoy cansado de trabajar por lo material. Estoy cansado de esforzarme por lo material, por las burbujas, y se me van constantemente, desaparecen constantemente. Estoy cansado, estoy agotado. Necesito ayuda, Dios. Necesito tu socorro. Necesito que me muestres nuevamente el reino. Necesito que me muestres otra vez al Padre. Porque a veces las circunstancias y las burbujas me hacen dudar de que Él esté conmigo. Pero tú estás ahí. Pero tú estás ahí. Lo declaro, lo confieso, lo creo. Gracias. Gracias, papá. Gracias, Padre eterno.